La segunda conferencia de esta mañana la presentará el doctor Harry Abadía Guzmán, quien hablará de abdomen agudo. El doctor Abadía es médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde también se especializó en cirugía general. Es subespecialista de trasplante renal de la Universidad de Barcelona. Actualmente labora en la unidad de trasplantes del Hospital Pablo Tobón Uribe y como cirujano general de la Clínica Universitaria Bolivariana. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer al comité organizador por la gran invitación que me han realizado para esta mañana. El tema que se me ha asignado a dictarles a ustedes esta mañana es abdomen agudo. Yo creo que no existe un reto mayor para un docente de cirugía, para un profesor, que intentar en tan poco tiempo transmitir todos los conocimientos de lo que es un abdomen agudo. A veces creo que es como resumir la cirugía en muy corto tiempo y sería eso imposible. Por eso es tan complejo, porque nos toca resumir todo lo complejo del tema en un espacio muy reducido de tiempo. Y también porque es complejo, porque a ustedes les ha pasado que cada vez que leen en algún libro o algún artículo sobre abdomen agudo van a encontrar definiciones múltiples. Hay tantas definiciones como autores. Entonces, para empezar, ahí está el problema. No conocemos una adecuada definición o completa definición de lo que es el abdomen agudo. Y así yo quiero empezar mi conferencia. Después de más de 20 años de docente en el área de cirugía general y haber leído quién sabe cuántos autores del tema, yo he hecho mi propia definición que creo es muy completa. ¿Por qué completa? Porque tengo en cuenta varios ítems. Por ejemplo, la etiología es una patología que tiene múltiples etiologías, donde el origen de la enfermedad puede ser no solo abdominal, también puede ser de origen extraabdominal. Es un síndrome, es una constelación de signos y síntomas, pero el dolor es el síntoma principal y que es de corta evolución, lo que lo hace más importante. El diagnóstico debe ser precoz, donde la gran mayoría de veces, entre el 60 y el 80% de las veces, lo podemos hacer con la historia clínica y el examen físico. ¿Y un diagnóstico precoz para qué? Para definir un tratamiento oportuno. O escuchen, donde la cirugía puede jugar un papel primordial. Entonces, eso es una enfermedad frecuente porque el 5% de los pacientes que ingresan a urgencias tienen un dolor abdominal agudo. Pero vean lo importante, solamente una tercera parte de ellos son quirúrgicos, o sea que el 70% restantes son abdómenes agudos de manejo médico, que no requieren de la intervención de un cirujano general. Hasta la tercera parte o un poco más de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con un cuadro de dolor abdominal se van para su casa al momento del alta sin un diagnóstico claro, sin un diagnóstico etiológico, o sea, un dolor abdominal inespecífico. En ocasiones porque no se acaba el estudio durante la estancia en servicio de urgencias, pero en ocasiones también es porque la gran mayoría son de manejo médico y usted al dar un manejo sintomático del dolor o de los síntomas, el paciente se le va a aliviar. Entonces, una tercera parte de los casos se van para la casa sin un diagnóstico etiológico. Entonces, el abdomen agudo médico es más importante que el quirúrgico porque es la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Que usted siempre que se enfrente ante un paciente con dolor abdominal agudo, siempre primero debe preguntarse, ¿este abdomen es quirúrgico o no? Si usted descarta la cirugía, pues ya sigue el manejo sintomático de la enfermedad o acabar de estudiar para definir cuál es la etiología de la misma. Como médico general debe tener un gran juicio clínico, que desafortunadamente en los últimos años veo que los médicos lo han perdido. Y más ahora que en algunas facultades de medicina rotar por cirugía en el internado no es obligatorio. ¿Para qué es un juicio clínico? Para definir qué paciente definitivamente es dado de alta inmediatamente, qué paciente debe interconsultar a cirugía y qué paciente requiere estudios previos antes de definir una interconsulta o no con el cirujano. Sin embargo, uno ve ahora que dolor abdominal es igual a cirujano. Entonces, llegó un paciente con dolor abdominal, no lo han examinado y ya interconsulta por cirugía. Con frecuencia he tenido interconsultas de tumores abdominales
y cuando llego al servicio de urgencias y evalúo al paciente, es un paciente con un globo vesical. Entonces ni siquiera se encargan de hacer un interrogatorio un poco más extenso para definir pues, un diagnóstico claro. Ya dijimos que hasta el 80% de las veces el cuadro clínico y el examen físico hacen el diagnóstico. Entonces hablemos del dolor. Característicamente dentro de la cavidad abdominal existen unos receptores de dolor que están ubicados en el músculo liso de las vísceras huecas, o sea, vesícula, vía biliar, vías urinarias y el intestino, las vísceras huecas. Y también están en la cápsula de las vísceras macizas, hígado, vaso, riñón y páncreas, en el peritoneo parietal y en el mesenterio. Ojo, el peritoneo visceral no tiene receptores para el dolor, ni tampoco el epiplón. Pero estos receptores solamente desencadenan o presentan sus estímulos ante ciertos eventos. Entonces, se genera dolor por estiramiento, distensión, tracción de las vísceras, por inflamación, por contracción vigorosa o por isquemia. Esos son los estímulos que desencadenan dolor. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo estaba en residencias, les hablo antes del año 2000, las colostomías, por ejemplo, no las madurábamos. ¿Qué es madurar una colostomía? Madurarla es que en el mismo acto operatorio se abre la víscera y se pega a la piel para que quede la colostomía ya formada. En esa época acostumbrábamos a las colostomías no madurarlas en cirugía, sino que dejábamos la víscera por fuera de la cavidad, íntegra, indemne, y a las 48 horas en la habitación del paciente llegábamos con una hoja de bisturí y incidíamos la víscera para crear la colostomía. Recuerden que yo no les hablé de receptores para el corte o la sección en las vísceras. Entonces el paciente, yo podía seccionarle o abrirle la víscera en la cama sin anestesia y el paciente no siente dolor. Pero si yo esa víscera, en vez de seccionarla, la traccionaba, el paciente sí tenía dolor. Entonces a eso quiero que les quede claro que no todos los estímulos desencadenan dolor en el tracto digestivo. Entonces tenemos tres tipos de dolor. El dolor visceral, que es un dolor que tiene una inervación bilateral, es un dolor que es dado por el sistema nervioso autónomo, por eso puede acompañarse de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómito, diaforesis, palidez, y se proyecta sobre la línea media de la pared abdominal. A la altura de la línea media de la pared abdominal depende del origen embriológico del segmento afectado. ¿Qué significa eso? Intestino anterior, es decir, estómago, primera y segunda porción del duodeno, hígado, vesícula, vía biliar, páncreas y vaso, el dolor se va a proyectar en el epigastrio. Intestino medio, o sea, las dos últimas porciones del duodeno hasta la mitad del colon transverso, se proyecta en el mesogastrio, y del colon transverso, de la mitad del colon transverso hasta la línea dentada, se proyecta en el hipogastrio. Es un dolor que es difuso, sordo, mal localizado. Por eso típicamente el paciente se le pregunta ¿dónde le duele? Y él con la palma de la mano le hace, me duele aquí, doctor. El dolor parietal ya no está dado por el sistema nervioso autónomo, sino por la inervación somática de los músculos de la pared abdominal. Por eso es un dolor que es unilateral, no bilateral como el visceral, sino que es unilateral, sea izquierdo o derecho. Es bien localizado y es fuerte e intenso. Y el referido, que tal vez la mejor forma de explicarlo es por la teoría de convergencia-proyección. Entonces, recuerden que los estímulos viscerales y los estímulos somáticos convergen ambos en el asta posterior. Entonces, cuando un estímulo visceral es muy potente o cuando tenemos un umbral muy bajo, las neuronas del asta posterior malinterpretan el origen del estímulo y lo proyectan a una zona cutánea distante del origen, pero que tienen inervación en el mismo segmento medular. Entonces, por eso tenemos los dolores irradiados a los hombros, a las escápulas, a las ingles, a las regiones genitales o a la espalda en la parte de la línea media. Esa es la clasificación del abdomen agudo. Puede ser inflamatorio, puede ser obstructivo, puede ser hemorrágico, puede ser perforativo o puede ser isquémico. Dentro de los grupos de pacientes tenemos unos de alto riesgo
¿Por qué se consideran de alto riesgo? Porque tienen una etiología diferente a lo usual, porque se manifiestan atípicamente todas las patologías, porque hay más morbilidad y hay más mortalidad. Dentro de ese grupo tenemos los pacientes de más de 60 años. Recuerden que a medida que se avanza la edad nos volvemos anérgicos. No hacemos fiebre, no hacemos defensa abdominal, no hacemos leucocitosis sino leucopenia. Y todos los cuadros clínicos en los pacientes después de los 60 años son atípicos. Por eso esos pacientes tienen más mortalidad. Asociado a ellos, a esa edad ya tenemos comorbilidades, entonces son pacientes de alto riesgo. Las embarazadas, ¿por qué? Por sus cambios fisiológicos del embarazo, aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones desde el punto de vista metabólico, de laboratorios, aumento de las fosfatas alcalinas, hacen leucocitosis, el crecimiento del útero después del tercer trimestre. Todo esto hace que algunos cuadros clínicos también sean más bizarros, más atípicos y tengamos más dificultades en los diagnósticos. Un diagnóstico retrasado en una embarazada aumenta la morbilidad materna y por ende la mortalidad fetal. Los inmunocomprometidos también son alérgicos, no tienen respuesta inflamatoria, no hacen fiebre, no hacen defensa, y en ellos hay una cantidad de patologías por oportunistas que fácilmente nos hacen equivocar o interpretar abdómenes agudos médicos como quirúrgicos. Las enfermedades sistémicas, los pacientes en falla renal crónica que están en diálisis peritoneal, recuerden que pueden hacer peritonitis asociadas al catéter, o los pacientes con enfermedad hepática pueden hacer peritonitis bacterianas espontáneas. Y recuerden que esos pacientes se manejan médicamente y no por cirugía, usualmente pues. Y también pueden hacernos malinterpretar un manejo médico con uno quirúrgico. Los pacientes, por decir algo, con traumas raquimedulares tienen espasticidad abdominal, el abdomen no es confiable para una evaluación. En ellos a veces la fiebre, el vómito y la anorexia son los que nos van a hablar de una patología de importancia quirúrgica. Y los obesos porque son más difíciles de evaluar desde el punto de vista del examen físico. Entonces, para empezar, como en todo en medicina, y yo creería que de las patologías médicas, el abdomen agudo es donde más importancia tiene un buen interrogatorio de un examen físico, porque si llegamos y lo hacemos en una forma ordenada y adecuada, llegamos a un diagnóstico en el 80% de las veces. Lo más importante del interrogatorio es que usted tenga ya como una base, como una lista de chequeo, de qué es lo que debe preguntar ante un paciente que está con un cuadro abdominal agudo. Si usted aprende con una lista de chequeo, no se le van a quedar preguntas que nos puedan llevar a definir la etiología de la patología y el manejo a seguir. Lo más importante es que sea lógico y cronológico. ¿Qué significa eso? Que tengamos cronológicamente conozcamos cuál es la aparición de los síntomas. ¿Por qué les digo eso? Como primera conclusión grande de la conferencia, los pacientes con dolor abdominal agudo o los pacientes con abdomen agudo quirúrgico, casi siempre, porque en medicina no hay nada 100%, casi siempre el paciente inicia su cuadro con dolor. El paciente inicia dolor y de ahí sigue lo que usted quiera, vómito, fiebre, diarrea, cefalea, calorfríos, distensión, lo que sea. Cuadro clínico que inicie con un síntoma diferente a dolor, hay que dudar de la importancia quirúrgica de ese cuadro clínico. En medicina no hay nada 100%, pero si un paciente viene a consultar que empezó con diarrea y después le dio dolor, ya usted dice, abdomen agudo médico. Listo, es una conclusión grande de la conferencia. En el sexo, recuerden que las mujeres tienen más dificultades en los diagnósticos y más cuando son en edad reproductiva, las patologías pélvicas hacen difícil el abordaje de la patología. Hablando de apendicitis, por ejemplo, en la mujer se permiten falsos positivos diagnósticos hasta del 30%, en cambio en los hombres por debajo del 10%. Entonces la mujer siempre da un poco más de dificultad en el abordaje del dolor abdominal agudo. En la edad, pues en la edad recuerden que los niños, la anitis mesentérica es indistinguible de una apendicitis. En los pacientes de mayor edad, cualquier dolor en fosa ilíaca izquierda casi siempre es una diverticulitis. En los pacientes hombres o adultos jóvenes, si duele la fosa ilíaca derecha es una apendicitis. Entonces son cosas que son como ya muy de la lógica. Los afrodescendientes tenemos más riesgo de anemias hemolíticas, crisis depranocíticas. En cuanto al dolor, mucho ojo a esto, el dolor abdominal agudo del abdomen quirúrgico no tiene periodos de alivio, es un dolor que inicia y va increciendo, nunca disminuye. Entonces llega un paciente con dolor y dice que está mejor y no ha recibido analgésicos, hombre, dude de que ese abdomen sea quirúrgico.
La fiebre no es un síntoma importante en los pacientes con abdomen agudo quirúrgico. Cuando se presenta en el abdomen agudo quirúrgico la fiebre, usualmente lo hace a las 24 horas, o sea, después de las 24 horas. Como quien dice, un paciente que cursa con un cuadro clínico de dolor abdominal y fiebre a las 2, 4, 6 horas, ese paciente probablemente tiene una enfermedad de tipo médico, no quirúrgico. Y la fiebre del abdomen agudo quirúrgico no es una fiebre alta, usualmente son febrículas, 38,5, pues más o menos ahí. Por el contrario, las temperaturas muy altas se asocian a enfermedades médicas, pielonefritis, neumonías, enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de las patologías quirúrgicas o que requieren algún tipo de procedimiento emergente, como con el cirujano, están las colangitis. Esas sí hacen temperaturas hasta de 40 grados centígrados. Entonces, el examen físico lo empezamos con una inspección. Recuerden que esto comienza desde que el paciente ingresa al consultorio, pues si estás en la consulta externa en el servicio de urgencias o directamente a la camilla en el servicio de urgencias. Ya el cirujano no recibe al paciente cuando llega al servicio de urgencias, porque lo han recibido ustedes ya le han hecho el abordaje inicial y llega uno a la interconsulta. Pero cuando yo era médico general, le preguntaba mucho a quien me traía el paciente cómo había sido el transcurso del trayecto del paciente en la ambulancia. Si vienen de una carretera destapada, hombre, doctor, cada vez que nos metíamos a un hueco el paciente gritaba, sin tocar al paciente, sin interrogarlo, se estaba haciendo un blumber en la ambulancia. Entonces hay cosas que lo van llevando a uno a determinar la importancia o no del dolor abdominal. Lo más importante, usted cuando ve al paciente, él llega, ver cómo camina, si camina en contractura en flexión, si camina lentamente, si da dificultad para movilizarse. Usted le dice, móntese a la camilla y el paciente no sabe cuál pie montar primero. Cuando se va a acostar, el paciente le da dificultad, no sabe si acostarse de frente, de lado, porque tiene dolor. Ya usted con eso, sin tocar al paciente, sabe que ese abdomen agudo es importante. Ya lo que sigue, pues que yo creo que no voy a repetir, que inspeccione el abdomen, si tiene masa, si tiene cicatrices, eso ya lo sabemos todos, no voy a pues como darle una charla acerca de eso. Cuando el paciente se acuesta, si se acuesta en contractura en flexión, flexionando los muslos sobre la pared abdominal, pues nos está hablando que tiene una defensa abdominal y que probablemente tiene un abdomen con irritación y la respiración superficial. El paciente que respira muy superficialmente, pues está evitando o usa músculos accesorios para no usar el diafragma y empeorar el dolor. La auscultación sirve poco, básicamente, o es muy importante para descartar patologías extraabdominales. Recuerden que las neumonías pueden dar peritonismo y semejan un abdomen agudo, entonces la auscultación es para que se mire las bases pulmonares, buscando neumonías, buscando derrames, mirando el corazón, que tengan una alteración extraabdominal. Desde el punto de vista abdominal sirve poco. Un aumento del peristaltismo de pronto nos habla de una obstrucción intestinal. Y la gran mayoría de patologías abdominales, sean médicas o quirúrgicas, lo que hacen es disminuir el peristaltismo, entonces no ayuda a diferenciar si es quirúrgico o si es de manejo médico. También para auscultar soplos. La palpación es el punto más crítico, o sea, es el punto que nos va a ayudar más para llegar al diagnóstico. Entonces, me doy cuenta que los médicos no saben palpar un abdomen, eso es impresionante. No saben palpar un abdomen los médicos generales. Entonces, los invito a que nuevamente repasemos la semiología, porque ese es el punto más crítico para el diagnóstico. Entonces, les voy a dar unos tips a tener en cuenta. Primero, las manos calientes. Si usted le toca al paciente con las manos frías, ya va a hacer defensa al paciente. Entonces, si tiene manos frías, por favor, caliéntese las manos. Segundo, pregúntele al paciente dónde es el punto del máximo dolor. Ya con eso, usted también sabe si estamos ante un dolor visceral o somático. Si le pregunta, ¿dónde le duele? Y el paciente le dice, no, doctor, me duele aquí, ya sabe que es un dolor visceral. Ah, no, me duele, el paciente señala con el dedo índice, doctor, ¿dónde le duele, señor? Doctor, me duele aquí. Entonces, mucho ojo. Ahí ya estamos hablando de probablemente un dolor tipo somático. Entonces, nunca empiece la palpación por el punto de máximo dolor. Siempre empiece distante al punto de máximo dolor. Tercero, mire al paciente a los ojos, mire al paciente a la cara. Y cuarto, tal vez lo más importante, el paciente no puede estar consciente de que usted le está palpando el abdomen. Entonces, ¿qué hace usted? Entreténgalo, háblele, pregúntele lo que usted quiera, háblele de fútbol, háblele de pintura, no sé. Que el paciente esté elevado y no esté consciente que le estamos palpando el abdomen. Usted le va a mirar la cara y la cara es la que nos va a decir con los gestos de dolor
¿Dónde está ubicado el dolor? Es muy típico que uno llega al servicio de urgencias, doctor, tiene McBurney, tiene todos los signos que ustedes saben de apendicitis, y va uno a evaluar al paciente y le dice, hombre doctor, yo no le encontré dolor a ese paciente. ¿Cómo así que no, profe? Venga, vamos a verlo. Y vuelve uno, examina al paciente, hablándole y mirándole a la cara, y no desencadena dolor. Entonces, mucho ojo, esto es muy importante, saber palpar un abdomen. Siempre pensamos con una palpación muy superficial, distante al sitio de máximo dolor, buscando la defensa abdominal, la contractura, y nos vamos profundizando de acuerdo a la presencia o no de dolor. Hay una cantidad de maniobras y de signos que yo no los utilizo, pero ustedes lo saben más que yo. Todos esos signos, ninguno es patognomónico de abdomen agudo quirúrgico. Lo que ellos hablan, todos son que hay alguna inflamación en alguna zona del tracto digestivo, en la fosa ilíaca derecha, retroperitoneal. Un Roxy nos puede dar una apendicitis, una tiflitis, un colon irritable, cualquier cosa. Entonces, son signos que los buscamos, nos pueden sugerir que hay alguna inflamación localizada y ya, pero lo que nos define si es quirúrgico o no es la presencia de irritación peritoneal. El Blomberg le gusta mucho a los médicos. Yo, por ejemplo, yo nunca hago un Blomberg. Yo no sé, creo que el último Blomberg que hice lo hice de residente hace más de 20 años. Entonces yo nunca hago un Blomberg. Un Blomberg duele hasta en un paciente sano. Háganselo ustedes cuando acaban de comer a ver qué pasa si hacen un Blomberg. Entonces yo no hago un Blomberg. Y sigue la percusión, que para mí, en mi opinión personal, es lo más fidedigno para identificar irritación peritoneal. Uno localizar con la percusión el punto doloroso y que el paciente haya irritación, me parece que es para mí es lo más sensible y específico en el diagnóstico del abdomen agudo. También la percusión, fuera de que te localice el dolor exactamente, también es importante buscar zonas de matidez o timpanismo anormal. Por ejemplo, pérdida de la matidez hepática en vísceras huecas perforadas o en interposición de colon, que es algo fisiológico sobre la pared y el hígado. Hay un espacio aéreo que es sobre la curvatura mayor del estómago y el vaso, el espacio aéreo de Trové se llama, es hiperresonante. Si usted ahí encuentra matidez es porque hay acumulación de líquido o porque hay hematomas periesplénicos. Las ayudas diagnósticas, ya dijimos que el 80% de las veces el diagnóstico se hace con la clínica, el 80% de las veces. Entonces quedamos un 20% que quedamos con diagnóstico incierto. Ahí llegan las ayudas diagnósticas. Entonces tenemos el laboratorio, hombre, no siempre lo pedimos de rutina, pero lo que uno usualmente utiliza es un hemograma, una PCR, un citoquímico de orina y en las mujeres en edad reproductiva una prueba de embarazo. Hay otra cantidad de laboratorios que dependen de la sospecha diagnóstica o de la severidad con que ingresa el paciente. Gases arteriales, lactato, amilasas, lipasas, todo lo otro pues que ustedes conocen. Electrocardiograma en pacientes con dolor en epigastrio y factores de riesgo para enfermedad coronaria. No se les puede olvidar eso. Una placa de tórax, una placa de abdomen, la ecografía, el TAC y la laparoscopia. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Entonces, ¿para qué pedimos una placa de tórax? Tal vez lo más importante es para esto, para la búsqueda del neumoperitoneo. Es un neumoperitoneo como lo ve uno usualmente. Recuerden que el 70% de las veces las úlceras pépticas perforadas dan neumoperitoneo visible, un 30% no. O sea que usted no descarte una úlcera perforada porque no le vea un neumoperitoneo. Aquí vemos un neumoperitoneo pues mucho más llamativo, gigante, a ambos lados, además con neumopericardio y con neumomediastino. Eso no es usual que lo encontremos en la práctica diaria. ¿Para qué más pedimos una placa de tórax? Vean, una neumonía que da peritonismo. Las hernias diafragmáticas, vean aquí una hernia diafragmática. Para mirar el tamaño del corazón, derrames pericárdicos, pericarditis, derrame pleural con la línea de Damoiseau. Se pueden ver abscesos hepáticos, vean aquí el nivel del absceso hepático sobre el hipocondrio derecho, a nivel pues del hígado. La placa de abdomen. La placa de abdomen es muy importante tener en cuenta qué es lo normal y qué es lo anormal. No sé si en esta imagen puedan ver, yo la traje para que viéramos aquí donde está el cursor, las líneas del psoas, vean aquí una línea del psoas y vean aquí la otra línea del psoas. Si usted ve la línea del psoas es porque no hay líquido libre ni inflamación del peritoneo. Y también lo que es normal, vean, la distribución gaseosa del colon, esto es normal.
Si usted tiene aire en el intestino delgado es patológico, o tiene una gastroenteritis o tiene una obstrucción intestinal. Una placa de tórax bien tomada, pues debe verse la sínfisis del pubis y debe verse por ahí la costilla número 11. Aquí también traje la imagen para lo mismo. Vean aquí las líneas del psoas, una aquí y la otra aquí, y las líneas prevesicales, que son estas cositas aquí. Vamos a ver si las puedo señalar bien. Aquí, estas. Si usted ve líneas del psoas y prevesicales, no hay líquido, no hay inflamación peritoneal. También se ven las sombras renales. Las sombras renales se ven aquí, vean aquí. Listo, entonces aquí en esta imagen vemos las famosas pilas de monedas, que es uno de los signos típicos de succión intestinal. Las pilas de monedas, como ven ustedes aquí, simplemente son las válvulas conniventes. Son las válvulas conniventes edematizadas y muestran pues una imagen como en pila de monedas. Eso es típico de la obstrucción intestinal, patognomónico, el signo del collar de las perlas. Vean, son esas como un collarcito de perlas. Las imágenes en J invertida, los niveles ciroaéreos, véanos aquí, niveles ciroaéreos. La imagen típica del volvulus, que es la imagen en grano de café. Los cuerpos extraños, las mulas, los pasantes de drogas. El apendicolito, que es un cuerpo extraño que obstruye el apéndice vermiforme. Y la urolitiasis. Entonces, la placa de abdomen sirve mucho para ver obstrucción intestinal y cálculos en la vía urinaria. Pancreatitis crónica, vean las calcificaciones. La ecografía es un método muy bueno para quienes se debe evitar la irradiación. ¿Quiénes son esos? O los niños o las embarazadas. De resto, para niños y embarazadas. Y en la mujer, en edad reproductiva, la eco transvaginal, pues es sumamente importante cuando tenemos un diagnóstico incierto, porque ahí lo vamos a evaluar el ovario, las trompas, el útero, o encontramos con estos diagnósticos diferenciales. Para el cuadro de apendicitis aguda, solo usémoslos en los niños y en las embarazadas. En las personas adultas normales tiene poca utilidad. Ahí vemos un cuadro de una apendicitis aguda en ecografía. Aquí también se está demostrando la imagen apendicular con edema de la pared. Quiste torcido de ovario, adenitis mesentérica en los niños, folículo roto y embarazo ectópico. Son de los diagnósticos diferenciales que tenemos del cuadro apendicular. Un piosalpins. Y llega la tomografía, que sin duda alguna es el gol estándar en los pacientes con cuadro abdominal agudo. El paciente que no conocemos, que no tenemos un diagnóstico claro después del examen físico y los laboratorios, lo que sigue en general es una tomografía. ¿Ecografía a quién? A los niños, a las embarazadas y eco transvaginal cuando sospechamos patología ginecológica. De resto de los pacientes, el TAC nos va a hacer el diagnóstico en forma más exacta. En algunos países, el paciente ingresa al servicio de urgencias con dolor abdominal, la enfermera o el enfermero de triaje, si tiene dolor abdominal, le pide una tomografía y de acuerdo a la tomografía se define si se queda o si se va para la casa. Aquí todavía pues hacemos el estudio siempre con el cuadro clínico inicial y cuando tenemos duda diagnóstica pedimos la tomografía. Ahí se ve pues el cuadro de una apendicitis aguda. Aquí también vemos la imagen de la apendicitis aguda. La apendagitis, recuerden que la apendagitis es una torsión de un apéndice epiploico del colon, del cuadro clínico es similar al de apendicitis. Si es en el lado izquierdo, semeja una diverticulitis, si es del lado derecho, semeja una apendicitis. La diverticulitis, vean aquí los divertículos como se ven. La adenitis mesentérica, donde está la flecha. La obstrucción intestinal, vean aquí donde está la flechita, vean el intestino completamente dilatado y aquí se ve la zona de transición, donde está la zona estenótica. La hernia inguinal, vean aquí. La invaginación, esta es la imagen de la invaginación, la imagen indiana. Los hematomas de los rectos, en donde está la flecha blanca en la imagen del TAC. Y queda la laparoscopia. La laparoscopia es la última instancia que usamos como método diagnóstico. Es un método diagnóstico y también terapéutico. Entonces, ¿cuándo hacemos la laparoscopia? Cuando definitivamente ninguno de los otros métodos nos llevan a un diagnóstico certero. Entonces, tenemos como último papel la laparoscopia. Muy útil en las mujeres en edad reproductiva cuando quedamos o no tenemos diagnóstico. Entonces, miren el cuadro de una apendicitis aguda, como se ve el apéndice inflamado. Una enfermedad pélvica inflamatoria con sus adherencias. El quiste de ovario, la endometriosis.
Entonces, para terminar, vamos a hacer tres diapositivas de lo que no debemos hacer en cirugía o en abdomen agudo. En apendicitis, ojo la evolución del dolor. Recuerde que siempre empieza primero con dolor y pueden venir agregado otro tipo de síntomas, pero siempre el cuadro inicial es dolor. La diarrea no es frecuente en el cuadro de apendicitis aguda. Solamente se presenta cuando tienen un apéndice de locación atípica, como una apéndice pélvica que puede dar diarrea, o cuando hay perforación del apéndice, que sucede a las 48 horas. Ahí hay perforación, hay pus en el fondo del saco de Douglas y esa pus irrita el íleon y el paciente le produce diarrea. Pero entonces la diarrea no es un síntoma frecuente en el cuadro apendicular agudo. En los niños sí es frecuente, en los adultos no. En cuanto al dolor, hombre, por favor, no llame al cirujano porque un paciente ingresa con dolor de 6 horas de evolución. En 6 horas de evolución es difícil hacer un diagnóstico de apendicitis. Déjelo un poquito más tiempo, porque a veces es muy difícil uno decir, tiene un cuadro apendicular aguda con 6 horas de evolución. Las presentaciones atípicas, dentro de ellas la retroperitoneal, la retrocecal, el paciente cursa con un dolor lumbar, con un dolor irradiado a la espalda, y los signos abdominales anteriores, la defensa y la irritación, no son tan evidentes. No use analgésicos si no tiene diagnóstico. Yo sé que algunas guías y algunos dicen que usted puede usar analgésicos y que eso no va a entorpecer en el diagnóstico. Pero yo no conozco el primer cirujano que tenga un paciente en observación y le ponga analgésicos. Entonces no le ponga analgésicos al paciente hasta no tener un diagnóstico claro. En cuanto a la colecistitis, no todo lo que duele en el hipocondrio derecho es colecistitis. Hay hepatitis, hay neumonías, hay enfermedades idiopáticas, sesos hepáticos, hay una cantidad de cosas que también duelen ahí y no son colecistitis. Ojo con las gastritis crónicas, el paciente que reconsulta el servicio de urgencias, consulta por dolor epigastrio, le ponen dipirona, le ponen iosina, ranitidina o omeprazol, ya no usa ranitidina, o bloqueador de bomba y el paciente se alivia, lo mandan para la casa. Al mes vuelve otra vez con dolor epigástrico, le ponen analgésicos, antiespasmódicos y el paciente se alivia. Recuerde que dentro de la fisiopatología de la enfermedad de la vesícula aguda, el 90% es por un cálculo que está impactado en el cístico, pero el 90% de las veces ese cálculo se moviliza. Por eso los pacientes se alivian con el manejo médico. Y el 20% de los cuadros vesiculares dan síntomas atípicos. ¿Qué es un síntoma atípico? Que no van en el hipocondrio derecho, sino que solo van en el epigastrio. Entonces usted lo malinterpreta como una enfermedad acidopéctica y así lo trata. Y así se va a mejorar. Entonces, paciente que reingrese con cuadros sugestivos de gastritis, mándele una ecografía de hígado y vías biliares. Siempre estudie el hígado completamente con todas las enzimas. Por favor, si llega un paciente con un cólico vesicular, no lo mande para la casa, déjelo hospitalizado para que lo operen. Recuerde que su sistema de salud tiene muchas dificultades y si usted un paciente lo trata médicamente y lo manda para la casa, ¿cuándo lo van a operar? La cantidad de complicaciones que vemos por pacientes con enfermedades de la vesícula que están en casa son muchas. Perforaciones de vesiculares, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis. Entonces, por favor, déjelo para que lo operen. Y no todos los cálculos de la vesícula son quirúrgicos, la gran mayoría de colelitiasis son asintomáticas, no duelen, la gran mayoría. Y las que no duelen, pues hombre, solamente hay indicaciones precisas para operarlas. No hay una evidencia clara, pero más o menos cuáles se deben operar si no producen síntomas. Niños con cálculos, mujeres en edad reproductiva con cálculos de más de 2.5, 3 centímetros o menores de 3 milímetros, colecisto, coledocolitiasis. Pacientes en protocolo de trasplantes o aquellos que viven lejos de un servicio de salud y si en caso de que se vuelvan sintomáticos no tengan cómo operarse. Más o menos esos son los pacientes que operamos si no tienen síntomas. Y para terminar, en cuanto al paciente con obstrucción intestinal, por favor desvístalo del todo. Vea de las áreas femorales, no olvide la hernia femoral encarcerada, estrangulada como causa de obstrucción intestinal. Hay obstrucciones sin vómito porque son distales, entonces se distienden y no vomitan. Y hay unas que están sin distensión pero con vómito porque son muy altas. Y puede haber deposiciones o diarrea en cuadros obstructivos. Entonces no descarte un cuadro obstructivo por lo que le acabo de explicar. Todos vienen deshidratados, entonces, hombre, pídale un hemograma, una función renal y un neurograma a todos los pacientes con obstrucción intestinal. No olvide la sonda nasogástrica, que es el tratamiento de ellos. El tratamiento es la sonda nasogástrica. No le colocan analgésicos al paciente obstruido. ¿Por qué? La gran mayoría son por bridas. Y lo que usted hace cuando maneja un paciente con bridas es hospitalizarlo para ver la evolución. Y dentro de eso, ¿qué usted va a ver? Hombre, que vuelva el tracto intestinal a funcionar normal o que el dolor no se empeore.
Recuerde que inicialmente el dolor de la obstrucción es visceral. ¿Por qué? Por distensión de las vísceras y por la contracción vigorosa. Entonces el dolor es difuso. Pero cuando ya hay isquemia intestinal, el dolor se vuelve somático y se vuelve localizado en algún sitio de la pared abdominal. Si usted tiene el paciente bajo efecto analgésico, ese periodo o cambio del tipo de dolor no lo va a encontrar. Entonces, cuando ya llegue el paciente y esté tan ya perforado, es que usted se va a dar cuenta que el paciente estaba haciendo un isquemia intestinal. Entonces, no le ponga analgésicos. La sonda nasogástrica va a disminuir la distensión y, por ende, es el analgésico de elección. ¿Para qué le pone metoclopramida? Es una obstrucción mecánica. La metoclopramida, fuera de que tiene acción central, también es periférica y hace contracción visceral. Entonces, si está el paciente con una estenosis y usted le está haciendo contracción, pues le va a empeorar el dolor. Si le quiere colocar antiemético porque pues, usted quiere, pues póngale uno tipo ondansetron. Y los antibióticos no están indicados en el cuadro obstructivo intestinal. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.